La verdad nos hace libres. Buenas noches, bienvenidos a La Verdad nos hace libres una vez más a todas las personas que se unen a esta transmisión especial. El día de hoy tenemos una invitada muy particular, la doctora Beth Stephens, que está con nosotros, y vamos a dialogar también con nuestro corresponsal desde Nueva York, Juan Carlos Salcedo, allá en nuestro estudio 3 en Cold Spring. Juan Carlos, qué gusto estar contigo. Bienvenido a La Verdad nos hace libres. Gracias, Roberto. Un placer estar nuevamente con el equipo de La Verdad nos hace libres y desde luego con la audiencia nacional e internacional. Beth Stephens es profesora en Derecho. Publicó un libro y una variedad de artículos sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional, centrándose en la aplicación de las normas internacionales en los negocios y los derechos humanos. Anteriormente estuvo a cargo de la Agenda de Derechos Humanos en el Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York y continúa litigando en casos de derechos humanos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema realmente importante, principalmente para todos los bolivianos que identificaron el 2003, un año bastante conflictivo, y la salida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su exministro Carlos Sánchez Berzaín, el veredicto de este juicio civil contra esta ex autoridad boliviana en los Estados Unidos, y para ello vamos a dar la bienvenida a la doctora Beth Stephens. Doctora, bienvenida a Bolivia, bienvenida a La Verdad nos hace libres. Bueno, gracias, muchas gracias. Juan Carlos, voy a cederte la palabra para que empecemos este diálogo con la doctora Stephens. Gracias, muy amable doctora, muy bienvenida al programa, un gusto estar en conversación directa con usted. Sé que han sido unas semanas muy intensas, pero esta caminata de 15 años y para usted intensos 10 años han sido de subidas y bajadas. La pregunta, ¿cómo decidió ser parte de este equipo legal para tratar el tema que nos ocupa? Bueno, es un trabajo que parecido a cosas que he hecho durante muchos años. A partir de, hace casi más de 25 años me puse a trabajar en el Centro de Derechos Constitucionales en New York, donde llevábamos casos sobre derechos humanos en contra de varios políticos, ex jefes de Estado, ex generales de diferentes partes. La cosa que tienen todo en común es que son gente que se había ido a vivir en los Estados Unidos después de huir de su país. Entonces estamos ahí muy conscientes del hecho de que gente van a vivir en los estados para escapar de la justicia en su país. Y llevábamos muchos casos parecidos. Entonces, cuando mis compañeros de trabajo me dijeron que estaban entrando en este caso, claro que me apunté. Bueno, usted dice que son varios casos parecidos los que llevan adelante, y por primera vez se ha puesto en un banquillo de acusados allá en Estados Unidos a un expresidente, como lo es don Gonzalo Sánchez de Lozada, obviamente extranjero en aquel país, es ciudadano norteamericano también, pero de todas formas se lo pone en el banquillo de acusados por este tema de la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el valor ético de todo este equipo jurídico y de las familias y de los testigos? ¿Cómo lecturan esto? Bueno, sí entiendo, es que el hecho de que él se fue de Bolivia, dejando detrás el juicio de responsabilidades, y entonces haciéndolo imposible que haya justicia en Bolivia. Entonces, para las familias era muy importante el poder seguir detrás de ellos, de los dos, y como decir que no puedes huir, no puedes sentarte tranquilo y libre de la posibilidad de justicia. Y para nosotros que estamos abogados en los estados, que hacemos ese tipo de trabajo, esa es parte del trabajo. Decimos que los Estados Unidos no debe ser un país donde
los violadores de los derechos humanos lleguen para escapar. Gracias. Una pregunta por este lado. Todavía existen algunos pasos procesales y una vez que se llega a la decisión final de culpables, ¿qué posible impacto tendría esa decisión con un proceso de extradición a Bolivia de ambas autoridades? ¿Y cuáles serían las estrategias jurídicas a aplicar desde el ámbito legal y también político? Porque este tema de la extradición aparentemente es tan político como es tan legal. Sí, son procesos muy distintos. Entonces, que nosotros como abogados privados, las familias, los demandantes, no tenemos ninguna influencia en lo de la extradición. No sabemos, es posible que, quién sabe qué piensan los políticos que están encargados. Si piensan que el veredicto en nuestro caso es algo importante, bueno, que puede ser, pero no es nada en que no vamos a estar trabajando nosotros. Bueno, hoy precisamente escuchábamos algunas declaraciones de autoridades nacionales, el presidente de la Cámara de Senadores, por ejemplo, don José Alberto González, que se ha referido a este tema de la extradición, que Bolivia ha estado durante muchos años tratando de extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha tenido de alguna u otra manera, tal vez de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, algún cierto tipo de cobertura que ha impedido de que sea extraditado. Ahora la pregunta es, esta decisión que ha tomado la Corte allá en Miami al hallar los culpables, ¿permitiría que esta extradición se podría agilizar? ¿Se podría llevar adelante, por ejemplo, una demanda penal también? Bueno, ese también es otro proceso, una demanda penal. Un proceso penal en los estados depende completamente del gobierno. No hay procesos partes privados como hay en Bolivia y en muchos otros países. Entonces depende completamente de una decisión del gobierno. Y también son muy pocos los crímenes en que los hechos tuvieron lugar en otro país que se puede procesar como algo criminal en los Estados Unidos. Entonces, esa es la parte de la extradición, y de la extradición tampoco puedo decir cómo va a reaccionar el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado. Puede ser que les interese el fallo en nuestro caso y puede ser que no. ¿Cómo ve usted esta observación que hacen las autoridades bolivianas en relación al Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Ha protegido a Gonzalo Sánchez de Lozada? Yo de veras no sé, porque ya que mantienen silencio sobre lo que está pasando adentro, y de veras no tengo ninguna idea de qué están pensando adentro, si lo están protegiendo o si ven problemas con cómo se ha pedido, si tiene que ver con problemas políticos entre los dos países, no sé. Bueno, gracias. Volviendo al 2003, un país altamente convulsionado en el mes de octubre especialmente, y en los alegatos en la defensa del expresidente Sánchez de Lozada y de su exministro de Defensa, se habló en Fort Lauderdale acerca de que en un momento de ese tipo, que posiblemente los mandos medios o los de base podrían haber actuado de propia cuenta. ¿Qué opinión le mereció ese tipo de presentación? Bueno, los testimonios que hemos presentado y las pruebas indican que en varios diferentes lugares, en varios diferentes días, que los militares actuaron de la misma manera. Entonces no estamos hablando de solo una persona ni dos que lo hicieron, sino que oficiales en diferentes partes, en diferentes días, comenzando el 20 de septiembre en Warisata,
bajaron órdenes de disparar a los civiles, hasta decían disparar a cualquier cosa que mueve, cualquier persona que se mueve. Y eso pasó en otras partes también, que tuvimos como 5 o 6 testigos, como digo, diferentes días, diferentes lugares, que cuentan la misma cosa, que vieron los soldados disparando a los civiles, escucharon a oficiales bajando ese orden. Entonces, nosotros decimos que eso indica algo más grande que 1, 2 o 3 oficiales a nivel medio que tomaron esa decisión por su propia cuenta. Doctora Stephens, estamos dialogando a propósito para la gente que nos sigue con la doctora Beth Stephens. Ella es profesora en Derecho, ha publicado un libro también, tenemos entendido, y forma parte de este equipo jurídico que ha representado a las familias que demandan a las ex autoridades Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia, el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Ya conocemos el fallo. Se los ha hallado culpables, se habla de un monto de $10 millones aproximadamente que estarían identificados para indemnizar a las familias. Usted está cerca a las familias bolivianas, está en Bolivia, ha tenido la oportunidad de dialogar con ellos. Tenemos entendido de que este fallo, por un lado, ha sido bien recibido, pero también el tema del dinero se está discutiendo. ¿Cómo se está haciendo con esto? Bueno, la cosa del dinero no es que las familias entraron en eso buscando dinero, sino que la única cosa que se puede pedir en un juicio civil en los Estados Unidos es dinero, es una indemnización. Entonces, no es que quieren dinero ni piden dinero, pero así es, ganando. El jurado lo único que puede hacer es decir que paguen algo. Estamos todavía a 1 año o 2 o quién sabe cuánto tiempo de la posibilidad de recoger dinero. Y digo que las familias ni siquiera han entrado en pensar en cómo harían, en dividirlo, en compartirlo con otros. Eso es todo para el futuro. Por el momento lo que han sacado y lo que han buscado es un fallo diciendo que son culpables. Están muy animados por eso. Muy bien. Sin embargo, hemos escuchado algunas declaraciones de algunos familiares de Octubre Negro que señalan que no solo los representados en los Estados Unidos serían beneficiados con una indemnización, sino las familias del conjunto de las más de 64 que han perdido a sus familiares. Sí. ¿Es así? No, nosotros sabemos que son parte de una asociación y que toman ese papel como algo que es muy serio, muy importante su papel. Pero por el momento dejamos a ellos tener esa discusión, esa conversación y tomar sus propias decisiones. Antes de pasar con Juan Carlos, por favor, usted dice que no es tan inmediato este asunto. Obviamente se va a conocer si se ratifica o no se ratifica este fallo en el mes de mayo. En el caso de que presenten también una apelación, la parte defensora de las ex autoridades, ¿cómo seguiría este proceso? Bueno, la apelación sería... Ellos tendrían 30 días para decir que quieren apelar y estamos convencidos que lo van a hacer. Y ya después los dos lados tienen que hacer argumentos escritos. Después generalmente hay un argumento oral frente a un grupo de 3 jueces de apelación. Y puede tardar 6 meses hasta más llegar al argumento oral y ya después... Ese grupo de jueces pueden dilatar 6 meses, 1 año para decidir. Entonces, hemos tenido 2 apelaciones y de lo que recuerdo, cada uno dilató por más o menos 2 años en total. Gracias. Se ha referido a este proceso como un proceso histórico en los Estados Unidos. Primera vez que un presidente extranjero es juzgado de esta manera. La pregunta que tengo es cómo abre esa situación puertas para futuros casos que podrían ser tratados en los Estados Unidos y también cuál fue la teoría legal que facilitó
que se diese una situación histórica de este tipo? Bueno, de la teoría legal hay dos partes. Primero, que dentro de los Estados Unidos, cualquier persona que esté físicamente en los Estados Unidos, otras personas pueden plantear una demanda en contra de él. Es igual si hay un accidente, un choque de tráfico y el responsable va a los Estados Unidos, la otra persona puede seguir detrás y meter una demanda. En ese sentido es común en los estados que haya juicios sobre cosas que pasan en otros países. Claro, si es posible hacerlo en el otro país y tiene más sentido, el juez, la corte puede decir, váyanse a tu país, no tiene que estar en los Estados Unidos. Y en este entonces, el juez no puede decirnos que vayamos a Bolivia, porque ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín están dispuestos a volver a Bolivia. Con mucho gusto hubiéramos hecho la demanda en Bolivia, pero no es posible. Y la otra parte de la demanda es que hay una ley federal en los Estados Unidos que específicamente dice que las cortes federales pueden decidir casos, demandas sobre la tortura o la ejecución extrajudicial. Entonces, cabemos exactamente dentro de esta ley con ejecuciones extrajudiciales. Doctor Stephens, ¿cuán diferente ha sido esta experiencia de violación de derechos humanos cuando mira otros casos? Por ejemplo, hablemos de lo que ocurre en Bosnia, lo que ha pasado hace tiempo en Guatemala, en Haití, por ejemplo, en Etiopía. Sí. Cuéntenos de esta experiencia. Bueno, es que en otros... Bueno, creo que la cosa más diferente es que en la mayoría de los casos, no todo, pero en la mayoría, el demandado se va de los Estados Unidos. No se queda esperando el juicio, sino que se va. Entonces, en los casos que he llevado sobre Bosnia, sobre Haití, sobre Guatemala, otros sobre East Timor en Asia, en cada uno el demandado se fue. Pusimos la demanda, a veces hicieron algunas partes de los argumentos legales, pero decidió no esperar la decisión del juicio. Entonces, es cosa completamente distinta tener un demandado que está haciendo todo para defenderse. Ha sido por eso mucho más complejo. Y también lo bueno es que nos dio la oportunidad de sentarnos frente a ellos. Y sobre todo los demandantes, las familias, poder sentarse frente a ellos ha sido algo muy impactante. En el caso particular de Gonzalo Sánchez de Lozada, la condición de ser ciudadano norteamericano le da una ventaja. ¿Es ciudadano? ¿No es ciudadano? De lo que entendemos, no es ciudadano. No es ciudadano, solo tiene radicatoria. Sí. No sabemos qué tipo de situación, cómo es su situación legal. Eso no ha salido en el juicio. Ok, Juan Carlos. ¿Qué es lo que usted sabe ahora que hubiera querido saber tiempo atrás, un par de años durante el proceso? ¿Qué información, qué estrategia hubiera querido, que ahora la entiende muy bien, hubiera querido implementarla durante el proceso o durante todos estos años? Que siempre uno piensa en cosas que hubieran sido distintos, que revisar más información, más documentos, encontrar otra cosa. Pero hemos estado trabajando en tantas cosas que por el momento, si pienso en algo que hubiéramos hecho, la verdad es que no nos dio tiempo, porque estábamos haciendo todo lo que podíamos durante los últimos 2 años. ¿Bolivia podrá pedir estos obrados de este proceso que se ha llevado allá en Miami, en este juicio civil, para apoyar, ya nos habló de la extradición, pero para apoyar una posible extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, o se basarán de acuerdo
a la cooperación en materia judicial. ¿Qué opina de esto? Sí, casi todo es información pública. Entonces sí se puede conseguir copia del testimonio de todo lo que pasó en el juicio. Y si ayuda o no, también no puedo decir, pero es posible que sí, que lo piden. En este caso, ¿tendría que actuar la Cancillería del Estado boliviano? ¿O puede solicitarlo el abogado o ustedes? De lo que entiendo, pero tengo que consultar con los demás del equipo, pero lo que entiendo, toda esa información es accesible en el juzgado en Fort Lauderdale. Muy bien. Juan Carlos, estamos ingresando ya a los minutos finales. Vamos contigo en Nueva York, por favor. Gracias, y esta es mi pregunta final. Gracias por su paciencia, doctor Stephens. La pregunta que tengo para usted al cierre es, este proceso ha abierto puertas para una serie de nuevos procesos de esa naturaleza, de gobernantes, de personas en función de poder, hacia el futuro. ¿Cómo ve la proyección de este caso en particular hacia el futuro para situaciones similares? Bueno, la ley está ahí y ha estado durante casi como 25 años, pero el hecho de que se ha logrado utilizarlo en contra de un expresidente, yo creo que sí es un precedente y un paso histórico en el sentido que otra gente puede animarse y pensar que yo también lo puedo hacer. Al mismo tiempo, el ejemplo de 10 años de un trabajo bastante duro, no es fácil. Es algo que aprendí hace años en intentar ese tipo de caso, que es muy difícil conseguir toda la información, ubicar a alguien en los estados, hacer una relación entre la gente, las víctimas de sus violaciones, que tienen la capacidad de hablar, que no tienen miedo, que no están en condiciones en que es muy peligroso hablar en contra del expresidente, que juntar un equipo legal, tener los recursos para los viajes. Cada vez que vengo, alguien tiene que pagar el vuelo. Y también tuvimos que llevar a más de 20 personas a los Estados Unidos y juntar un equipo legal de como 15, 20 personas. Entonces, digo que es un paso histórico, pero también yo sé que, siendo realista, que no será muy fácil hacerlo con otros casos. Imaginamos que demanda mucho trabajo, coordinación, sincronía, todo, obviamente, y paciencia por sobre todas las cosas, porque como usted bien lo decía, son 10 años. Sí. 10 años en los que se ha trabajado para plantear esta demanda y lograr que se siente en el banquillo de acusados a estas dos exautoridades y por lo menos dar una luz de que sí se puede conseguir justicia en cualquier lugar, principalmente en un país que es cuestionado por varios asuntos en el tema de la política internacional, que no lo vamos a tocar en este momento, pero sí, porque eso es lo que podemos recoger de varias autoridades bolivianas, de que han sido sorprendidos en el tema de la independencia de poderes, la justicia en Estados Unidos, más allá del Departamento de Estado de aquel país del cual usted es ciudadano. Sí, es cierto que me siento bien que un juez, un juzgado, un corte en los Estados Unidos ha sido capaz de ofrecer justicia, que abrir sus puertas por ese caso que el juez no buscaba cómo evitarlo, sino que hasta dijo que lo encontraba muy interesante el caso. Y ha sido un privilegio ser parte de todo ese proceso. Bueno, doctora, esperemos que no sea la primera vez que estemos dialogando con usted. Y cuando esté de retorno aquí en Bolivia o cuando esté en Estados Unidos, con nuestro corresponsal vamos a ubicarla para dialogar nuevamente sobre este y otros casos. Juan Carlos, nos tenemos que despedir del programa. Gracias, muy amables. Nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Beth Stephens. Gusto de estar nuevamente en el programa, Roberto, y hasta una próxima oportunidad. No, doctora, ha sido un gusto dialogar con usted, que Dios la bendiga. Y bueno, como le decía hace momentos atrás, vamos a recurrir a su persona y al equipo
para conocer un poco más de este proceso, para ver en qué queda la última decisión del juez, que será en mayo, ¿correcto? Sí, se supone en mayo. Bueno, y estaremos pendientes de todo esto. Muchas gracias por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. A usted. Hemos dialogado con la doctora Beth Stephens en este tema del veredicto en el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima.